Danny Worsnop siempre ha sido una figura polémica a lo largo de su carrera, desde sus innumerables escándalos con drogas y alcohol hasta la evidente decaída que ha tenido como frontman de Asking Alexandria estos últimos años. Este video busca analizar su carrera desde sus inicios hasta la actualidad para intentar entender si hay una razón detrás de este declive o si simplemente el fuego que alguna vez lo hizo brillar se apagó. Antes de unirse a Ben Bruce para formar Asking Alexandria, Danny ya tenía cierta fama en internet, especialmente en la mítica red social MySpace. Esto la verdad me sorprendió mucho al momento de investigar, siendo que Danny en esta red social no era conocido como Danny Worsnop, sino que lo conocían más bien como Danny Epidemic y tenía el siguiente aspecto. Esto contrasta bastante con las declaraciones que Danny haría más adelante sobre la cultura scene y el metalcore de aquellos años, porque irónicamente él mismo formaba parte de ese movimiento y era una figura algo destacada dentro del mismo. Como ya lo mencioné, Danny ha dicho en varias entrevistas a lo largo de los años que nunca le gustó el metalcore ni la música con screams. Incluso ha mencionado que aprendió a hacer guturales apenas unos meses antes de grabar el disco debut de Asking Alexandria, Stand Up and Scream. Recordemos que el disco se grabó entre mayo y junio del 2009, por lo que en teoría Danny debería de haber aprendido unos 2-3 meses antes de grabar el disco, según sus propias palabras, recordemos. Sin embargo, haciendo un poco de investigación logré recuperar el canal de YouTube original de Danny Worsnop, el cual tiene fechas de incluso haber sido creado por ahí del 2007, o sea, estamos hablando de 2 años antes de la grabación del disco debut de Asking Alexandria. En este canal, que por cierto lo están viendo en pantalla, recuperamos algunos videos en los cuales podemos observar un cover de Bless the Fall, que recordemos es una banda icónica dentro de lo que es el metalcore de principios de los 2000, y también un video en el cual sale improvisando con un amigo suyo, en el cual podemos apreciar como Danny ya tenía algo de conocimiento de cómo hacer guturales previamente a estar siquiera ligado a Ben Bruce, y también se ve un poco el deseo que él tenía de realmente ser el vocalista principal de una banda de metal de aquel entonces. Teniendo esto en cuenta, es completamente normal que los gustos musicales cambien con el tiempo, no tiene nada de malo y es parte de crecer y madurar. Lo que muchos no terminamos de entender es por qué ese afán de negar sus orígenes. Y esto no es algo que simplemente cuestioné yo, sino que al momento de entrar en el Reddit de Asking Alexandria, que bueno, ya si es tóxico o no la fanbase de la banda, eso es otro tema, podemos ver que mucha gente cuestiona precisamente esto que les estoy mostrando en este momento. Danny realmente sí disfrutaba la música pesada y realmente sí era parte de ese movimiento scene que estaba empezando por ahí de los 2000s. Sin embargo, parece que simplemente le da vergüenza o ya no se identifica con ese tipo de música, con ese tipo de estilo, más que nada. Pero, ¿por qué negarlo? O sea, no tiene nada de malo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado una etapa que al momento de madurar y de crecer, pues sí, nos puede llegar a dar vergüenza, ¿no? Pero no por eso hacemos como que nunca pasó. Tras el lanzamiento de Stand Up and Scream, Asking Alexandria se convirtió en una de las bandas más importantes dentro de la escena core de aquel momento. El álbum debutó en el puesto 170 del US Billboard 200 y en el número 4 del US Hit Seekers Albums, comenzando rápidamente a captar la atención del público y de otras bandas que giraban en eventos como el Vans Warped Tour. Que por cierto, ese es otro tema, ya que hace algunos días Asking Alexandria se presentó en este festival y bueno, ya verán por qué. Evidentemente, la voz de Danny y su presencia escénica en aquel 2009 jugaron un papel clave en el ascenso meteórico de la banda. Además, Stand Up and Scream se ha convertido sin duda alguna en un clásico del metalcore de los 2000s. Tan solo un par de años después llegaría el Reckless and Relentless, para muchos el disco más pesado de la banda y el que mejor capturó ese estilo agresivo y distintivo que parecía marcar el rumbo que seguiría la agrupación. Sin embargo, ya sabemos que ese no fue el caso. Parecía que todo iba perfecto para la banda. Incluso llegaron a presentarse en el show de Jimmy Kimmel. Impresionante si consideramos que en ese momento ellos eran más grandes que bandas como Bring Me the Horizon. Sin embargo, tras bambalinas las cosas no iban tan bien para Danny. Durante los primeros años de Asking Alexandria era evidente que la banda vivía el clásico cliché del sexo, drogas y rock and roll. Esto se notaba especialmente en entrevistas, donde Danny hablaba abiertamente de su estilo de vida lleno de fiestas, excesos con alcohol y todo tipo de drogas. Todo esto escaló hasta llegar a una especie de punto de quiebre con el infame incidente de Seattle,
Danny salió al escenario tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Se olvidaba de las letras, las cambiaba a mitad de las canciones y era más que evidente que no estaba en condiciones para seguir con el show. La situación fue tan grave que Ben Bruce tuvo que intervenir para calmar a la audiencia y confrontar a Danny sobre su alcoholismo en pleno concierto. Aquí hay una nota importante. Si bien Danny posteriormente a este incidente, creo recordar que fue a principios del 2012, donde dio entrevistas en las cuales decía que ya tenía un estilo de vida más saludable y que ya estaba fuera de lo que es el consumo de drogas y alcohol, él realmente nunca fue a rehabilitación, y esto fue confirmado por el mismo Ben Bruce un par de años después, cuando Danny salió de la banda. But the funny thing about that is everyone's like, yeah, like Danny went to rehab and sorted himself out. Danny's never been to rehab. That's just not. That was like halfway through a tour. Yeah, He still did the rest of the tour. Like. he never went to rehab or any of that. It was, not even after the tour. No. Después del incidente en Seattle y del tormentoso proceso de composición y grabación del tercer álbum de Asking Alexandria, ya se notaba que Danny comenzaba a perder el interés en seguir siendo parte de la agrupación. Poco a poco su energía en el escenario disminuía. Dejaba de hacer screams o guturales y empezaba a apoyarse más en el canto limpio con un estilo vocal claramente influenciado por el rock ochentero. Cabe mencionar que a finales del 2012 Danny también sufrió una lesión importante en las cuerdas vocales, lo cual lo alejó de los escenarios un buen rato. Most of you are aware, I've torn a vocal cord and I'm unable to sing right now. Este incidente de hecho sería usado en recurrentes ocasiones por parte de Danny y Ben para darle una excusa a la razón por la cual él dejó de hacer guturales posteriormente. Para este punto, Danny ya venía mencionando desde hacía un tiempo que su verdadera pasión era el rock, especialmente el hair metal de la década de los 80s. I like 80s hair metal. I don't like all this modern screamo bullshit, if I'm completely honest. En 2011 reveló que estaba trabajando en material como solista junto a un grupo de músicos bastante talentosos, un proyecto que inicialmente se llamó Harlot. Más adelante, con la incorporación de Brian Weaver, la banda tomó forma oficialmente como We Are Harlot, una agrupación de hard rock. Si bien la banda ya estaba formada desde el año 2011, Danny tenía aún muchos compromisos que cumplir como vocalista de Asking Alexandria, por lo cual este proyecto se mantuvo como eso, un proyecto alterno a la banda principal en la cual él era el frontman. Sin embargo, en el año 2015, Danny anunció oficialmente su salida de Asking Alexandria por diferencias creativas. Durante este periodo lanzó un álbum con We Are Harlot, un disco homónimo, que por cierto, aquí hay un dato curioso, siendo que Danny, pues como ya se los he mencionado a lo largo del video, es muy crítico del estilo del metalcore y de tener gritos en las canciones. Aún así, si nos ponemos a escuchar la discografía de We Are Harlot, encontramos una canción en particular de su primer disco y único hasta la fecha, la cual es Denial. Mi pinche Danny, güey, o sea, sí hacías screams en We Are Harlot. Mientras tanto, Asking Alexandria anunciaba como reemplazo a Dennis Stuff, y en 2016 lanzarían el álbum The Black. Esta etapa estuvo marcada por muchas pequeñas peleas entre Danny y Ben Bruce a través de la prensa. Danny recently said he quit the band. This is a serious question because he felt Asking Alexandria lost its artistic integrity. You know, he's an Englishman singing country music with an American accent. Where's your integrity? En octubre de 2016, Dennis Stuff salió de Asking Alexandria por motivos que hasta el día de hoy no han quedado del todo claros, ya que existen versiones contradictorias sobre su decisión de dejar la banda. Según miembros de Asking, Dennis simplemente dejó de responderles y eventualmente mandó un correo que decía lo siguiente: Asking Alexandria no existe sin mí. Eventualmente Dennis también salió a dar su versión de los hechos, pero ese es tema para otro video. La banda ya tenía compromisos con la gira 10 Years in the Black, que era una gira creo que para conmemorar los 10 años de existencia de Sumerian Records, pues tenían dos opciones: buscar un vocalista nuevo o cancelar las fechas. Y así fue como Danny Worsnop fue anunciado nuevamente como el vocalista de la banda, al menos para cubrir la gira.
Hay que decir que, sinceramente, esta serie de conciertos estuvieron bastante bien por parte de Danny. Incluso se notaba algo emocionado al momento de estar en el escenario nuevamente con sus amigos y compañeros de Asking Alexandria. Por lo cual, mucha gente empezó a especular que probablemente el regreso de Danny sería permanente. Y así fue. En 2017, Asking Alexandria lanzaría su disco homónimo, el cual era un disco más inclinado hacia el rock alternativo y con tintes de música pesada en una que otra canción, como lo puede ser Eve, mostrando que Danny aún podía ejecutar una técnica gutural decente y también, si era necesario, podía escribir canciones pesadas. Ahora entramos en el año 2020 y en mi opinión aquí es donde realmente empieza el declive de Asking Alexandria. Tras el lanzamiento de Like a House on Fire, se hizo evidente que la dirección de Asking Alexandria se inclinaba mucho más hacia el pop rock que hacia el metal. Y como era de esperarse, el primero en ser señalado fue Danny, ya que muchos fans lo culpan directamente por haber dejado atrás el sonido pesado que caracterizaba a la banda. Además, en sus presentaciones en vivo, como ya había pasado previo a su primera salida de la banda, dejó de hacer guturales y pues simplemente no se esforzaba en las canciones clásicas de la banda. Entonces, muchos fans empezaron a teorizar que Danny arrastraba a los demás integrantes de la banda a hacer canciones con las cuales él estuviera a gusto, con tal de que no se fuera otra vez. Tras las críticas, Danny aseguraba que aún era capaz de hacer guturales, pero que simplemente prefería no hacerlos. Durante la pandemia, de hecho, demostró eso en varias ocasiones, dejando claro que aún seguía teniendo la potencia vocal que lo caracterizaba, simplemente elegía no usarla. Just remember, dum-dums, just 'cause I don't wanna, don't mean I can't. Tan solo un año después, con el lanzamiento de See What's on the Inside, tanto Ben como Danny afirmaron que él ya no era capaz de hacer guturales y que grabar temas de este álbum, que tenían uno que otro guiño a sus inicios, fue sumamente difícil. Incluso refieren que Danny quedó afónico durante varios días. Y aquí es donde comienzan las contradicciones respecto a Danny. A partir de esa entrevista ha sostenido que ya no es capaz de hacer guturales, incluso a pesar de haber tomado clases con el instructor vocal David Benítez, que recordemos que David Benítez, o David Benítez como le quieras decir, él es coach por parte de Extreme Vocals Institute, que, bueno, perdón si lo pronuncié mal, pero aquí les estaré poniendo una captura de su canal. Él ha trabajado directamente con vocalistas de otras bandas de renombre y los ha ayudado a recuperar la potencia vocal que alguna vez tuvieron, por lo cual que Danny haya recurrido a él quiere decir que algo de interés sí tenía en recuperar esa habilidad, si es que realmente alguna vez la perdió. Y en 2023, Asking Alexandria lanzó lo que hasta la fecha es su último material de estudio, Where Do We Go From Here? Un álbum que, en palabras del propio Danny, fue fanservice y concebido más que nada como un material de transición. Este disco marcó el regreso de Danny a un estilo vocal más agresivo, incluyendo screams en canciones como Bad Blood y Nothing Left, canciones que por cierto reaccionamos aquí en el canal. Si quieren, pues aquí estarán abajo en la descripción. Esto emocionó a muchos fans que extrañaban ese sonido más pesado de la banda, aunque hay que ser honestos, la neta es que pues no volvieron a ser lo que alguna vez fueron. Sin embargo, se aprecia un poco el esfuerzo, supongo. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar el nuevo material en vivo, volvió a notarse esta desconexión que Danny tiene con su rol como frontman de la banda. En varios conciertos ni siquiera era él quien cantaba las canciones más pesadas, sino un amigo de la banda llamado Paul Bartholomew. Si bien hubo uno que otro show donde Danny parecía esforzarse por retomar el papel como vocalista principal, en la mayoría se le veía indiferente, tanto con el público como con las canciones que su banda interpretaba en ese mismo escenario. Ahora toca hablar de lo que pasó en el Vans Warped Tour de este año. Es que ya no entiendo cómo podemos defenderlo. O sea, yo puedo entender que por los primeros años que tuvo en Asking Alexandria, los excesos con las drogas, los excesos con el alcohol. O sea, obviamente Danny tuvo muchos problemas personales en estos primeros años de la banda y es normal que al momento de recuperarte pues puedas tener cierto rechazo hacia esos discos porque le recuerdan a esa etapa tan oscura que vivió en su vida. Sin embargo, a ver, el setlist ni siquiera en su mayoría son canciones de 2017 para abajo. Yo creo que la única canción vieja, entre comillas,
es The Final Episode. Pero las demás canciones son canciones que incluso él mismo ha dicho que pertenecen a álbums que él disfruta. Entonces, ¿por qué al momento de salir a dar un show? Un show que recordemos es para gente que pagó por ir a verte. Y pagó mucho dinero, porque ir a un festival no es precisamente barato. Porque Dani hizo una declaración que sinceramente yo creo que ya fue rozar el límite de lo ridículo, en la cual creo que fue durante la segunda canción del set, dijo que cada quien de los asistentes era responsable de cómo se la pasaba en el show. ¿Cómo le vas a decir al consumidor, a tu fan, que fue a verte desde quién sabe dónde y que pagó lo que tenía que pagar y que se quedó porque Askin era de las bandas que estaban cerrando ya ese stage, que si se la pasa bien o mal es su pedo? O sea, es completamente su problema y tú nada más vas a cobrar el cheque porque es tu trabajo. ¿En dónde queda la profesionalidad ahí? ¿En dónde queda la integridad artística, ¿no? Que tanto él llegó a criticar de Askin Alexandria cuando él estuvo fuera de la banda en 2015. Y dejemos de lado también el hecho de, bueno, la voz a lo mejor estaba enfermo, a lo mejor tenía algún problema vocal, se puede llegar a entender. La presencia en el escenario, o sea, ni siquiera era capaz de dar un buen show en sentido de presencia, no se movía, estaba parado casi todo el tiempo. Esto llegó a tal grado que uno de los integrantes de la banda salió a disculparse vía redes sociales, en Instagram, y lo estarían viendo aquí en pantalla. Y así llegamos a la actualidad de la banda. Hoy en día resulta incluso vergonzoso ver las presentaciones en vivo de Askin Alexandria. Y si nos guiamos por la opinión popular, muchos coinciden en que Dani parece estar completamente agotado de la banda y que solo continúa por dinero. Creo que es más que evidente que Dani lleva cargando una apatía bastante grande hacia lo que es Askin Alexandria desde que sacaron el segundo álbum de estudio. Es decir, desde aquel 2011. Por lo tanto, yo creo que ya estamos llegando a un punto en el cual es más que evidente que Dani ya está harto. Y no nada más él está harto, sino que también los fans lo están. ¿Por qué? Pues porque no estamos viendo un esfuerzo, no estamos viendo una pasión detrás de una banda que en algún momento fue de las más importantes dentro del género. Yo creo que aunque Dani salga de la banda, ya no hay nadie que pueda llegar a intentar salvar la situación. Yo creo que lo más adecuado en esta situación sería que pues la banda pare, se haga una reflexión y entiendan que lo que están haciendo está dañando el legado que tanto trabajo les costó construir. Y está bien si Dani ya no quiere hacer ese tipo de música. Está bien si él quiere dedicarse a sus otros proyectos, si quiere seguir con su vida. Eso es algo que sería hasta positivo para Askin Alexandria en este momento. Dejar ya morir en paz este gran proyecto que en algún momento aportó tanto al género y dejar de lastimar ese legado. Dejar por fin que Dani se dedique a lo suyo y que cada quien siga su propio camino. Pero bueno, eso es más que nada el tema que quería tratar en el video. Yo creo que ahorita pues la gente que tiene algo de conocimiento o que es fan de la banda pues está algo preocupada, ¿no? Por lo que pudiera significar esta presentación, sobre todo para el futuro de la banda. Yo creo que esto ya es el punto más bajo al cual ha llegado Askin Alexandria desde que regresó Dani. Así que pues bueno, habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Sin más, pues espero aquí sus opiniones en los comentarios. Estaré leyéndolos y contestando. Y pues nos vemos pronto para el siguiente video. Nos vemos.